Muy buenos días, hermanos. Dios le bendiga en esta mañana, hoy viernes 23 de abril de 2021. De nuevo con ustedes, César Tuñón Lyons. Cuando hablamos de lucha, cuando hablamos de lucha, nos viene la idea de estar compitiendo o intercambiando fuerzas por prevalecer contra un adversario. Por lo tanto, cuando hablamos de luchar por la fe, es porque estamos compitiendo contra un adversario que quiere imponer su idea o sus creencias o su propuesta de creencias. En este caso, los adversarios del cristiano en cuanto a su fe serán el mundo, el mundo y su sistema totalmente opuesto a Dios, el diablo, que es el instigador original y origen de todo mal y de todo deseo que la gente no siga a Dios, sino más bien que vaya en contra de Dios. Y la carne, la misma naturaleza humana que se opone a Dios. Que como bien dice la escritura, para eh, el hombre natural considera locura las cosas de Dios, porque son locura obviamente, y no las puede entender. Así que tenemos tres frentes. Y esto de la lucha por la fe, mis estimados hermanos, es un asunto que debemos de estar todos los creyentes comprometidos. No es algo que lo competa nada más a los ministros del Evangelio o a los cristianos más antiguos o a los que tienen más conocimiento. Es un asunto que le compete a todos. Porque en ese afán de defender, luchar por la fe, por las doctrinas, por la confianza en Dios, es que vamos a ser llevados a conocer más, a profundizar más, a vivir más y a rendirnos más ante el Señor. No es lo que muchos dicen cuando escuchan que alguien está tratando este tema de la lucha por la fe. Ay, la fe no necesita que la defiendan. La fe se defiende solo. Dios no necesita que lo defiendan. Dios se defiende solo. Bueno, es que en este caso no estamos defendiendo a Dios. Ni estamos defendiendo la fe porque la fe sea indefensa o no tenga manera de protegerse o de cuidarse. Es porque en nuestro medio, en nuestro propio medio, se generan personas que no han nacido de nuevo, que ellos creen que son creyentes y simplemente son calientabancas, que no van a tener ningún interés por lo espiritual, simplemente son religiosos, o son personas que creyendo que son nacidos de nuevo, pero con un corazón malo, que posteriormente demuestran, aspiran y escalan posiciones dentro de la iglesia del Señor y trastocan todos los cimientos, todas las bases que compete a lo que debemos creer o no. Entonces, en virtud de eso, vamos a estar viendo, mis estimados hermanos, el título reforzando nuestra fe. Nuestra fe necesita reforzarse, así como quien refuerza
una estructura que construyó, que por el paso del tiempo necesita mantenimiento. Entonces nosotros debemos procurar darle mantenimiento a los aspectos de fe que hemos aprendido, no dejarlos en el olvido. Yo les pido, hermanos, que estemos orando en este momento. Señor y Dios y Padre Celestial, te doy las gracias en este momento por la oportunidad que nos das de poder estar delante. Señor, que nos permitas, oh Dios, entender que el luchar por la fe, defender la fe, combatir por la fe, contender por la fe, es una responsabilidad de todo cristiano. Al hombre que tú has llamado de manera irresistible, y éste responde, oh Dios, tú también le mandas a que crezca en la gracia y en el conocimiento de Dios y que combata por aquellos que desde afuera quieren destruir y que también con aquellos que desde adentro están causando divisiones, están causando debilidades. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, Dios, a entender esta temática y que llegue a lo más profundo de nuestras conciencias. Si no llega a nuestra conciencia, Señor, estamos más que seguros que somos cizaña en medio del trigo. No somos verdaderamente trigo. Si lo entendemos y emprendemos la defensa de las creencias cristianas, entonces es que hemos nacido de nuevo y estamos militando verdaderamente. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. El texto de Judas del 20 al 23 dice lo siguiente: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vuelvo y leo, hermanos. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esta última parte de las amonestaciones y exhortaciones que Judas le da a su auditorio, a su destinatario, le dice que sin embargo ellos, que son amados para él, deben edificarse sobre la fe de ellos, que es santísima. Utiliza un término que es edificar, un término arquitectónico de construcción, albañil, como le queramos llamar, pero es un término que se utiliza para construir, pero lo utiliza en forma de figura, para que en el aspecto espiritual, en el aspecto del conocimiento de la fe, ellos edifican, ellos pongan ladrillos, ellos construyan. ¿Y cómo se edifica uno en la santísima fe? Bueno, a nivel personal, estudiando la Biblia diariamente. Quien no estudia la Biblia diariamente de manera personal no va a desarrollar la pericia, y esa pericia se la da Dios, no es algo
propio del humano. No va a desarrollar la pericia para entender las escrituras. Si esa persona no participa de reuniones comunales o comunitarias o de la iglesia de estudio bíblico, entonces también no va a ser edificado. No va a poder construir ese conocimiento que necesita para reforzar esa fe. De hecho, el término edificando se puede usar también de manera eh, personal y de manera comunitaria. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno puede construir que no necesita la participación de varias personas. Yo conozco un vecino que es albañil, que trabaja muy bien aspectos de albañilería. Y en estos días él me estaba mostrando unos adoquines hermosísimos que él mismo hizo y los puso en el frente de su casa. Pero hay asuntos donde él necesita ayudantes. Son trabajos más grandes, donde tienen que hacer vigas, donde hay que hacer otro tipo de cosas a nivel de construcción. Entonces, en conjunto con otra persona, edifican. La fe tiene facetas donde usted de manera personal y diaria tiene que desarrollar, debe tener iniciativa para ir creciendo, pero también tiene otra faceta comunitaria en la que usted con otras personas construye una fe común, una fe unificada para estos ámbitos. Hablando un poco de fe unificada, la fe de la iglesia cristiana es una. Este es un tema bastante tremendo. ¿Por qué? Porque hay dentro del cristianismo hay tantas facciones que ya uno no sabe cuál es la correcta. Pero esto es fácil cuando uno compara cada una de las facciones con su interpretación bíblica. Con su interpretación bíblica. Y al compararlo, uno entonces sabe cuál es la comunidad cristiana que está en eso de la correcta, del correcto caminar en las sendas antiguas en la escritura. Iglesias que mantienen ideas de pactar, de decretar, de atar demonios. Este neopentecostalismo, iglesias emergentes, dominianismo, dispensacionalismo, etcétera, etcétera. Son asuntos nuevos inventados que se han impuesto a la iglesia cristiana en lo que muchas personas ven como ortodoxo y están edificando su fe con estas tendencias que no son históricamente ortodoxas. Para reforzar nuestra fe y edificarla, necesitamos, Dios, hermanos, volver a la senda antigua. El primer consejo de Judas es edificándoos todos en conjunto sobre la base es la fe, sobre la santísima fe. Otra cosa para reforzar es orando en el Espíritu. Su fe, que a lo mejor puede ser correcta, ortodoxa, bíblica, sana. Pero si usted no es una persona de devoción a Dios, de búsqueda del rostro de Dios, de humillarse delante de Él, tanto en lo individual como en lo comunitario, no va a reforzar nada. Eso se va a deteriorar y se va a caer. El tercer
consejo es: conservaos en el amor de Dios, manténganse en el amor de Dios, no salgan de ese margen. ¿Cómo dice Romanos capítulo 8 respecto a esto? Dice: porque ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces debemos conservarnos en el amor de Dios, que es la manifestación de Dios, de ese atributo de Dios que nos protege. Y todo esto, hermanos, esperando, manteniéndonos esperando la misericordia de nuestro Señor Jesús para vida eterna, la manifestación gloriosa de su segunda venida. Hermanos, yo le voy a decir, todas estas tonterías que están predicándose en algunos predios cristianos en la actualidad, es porque no edifican sobre su santísima fe, no oran en el Espíritu. Podrán aparentar tener apariencia de piedad, pero esa gente es impía, no es piadosa, no se conservan en el amor de Dios, y mucho menos el fin último de todas estas cosas, mucho menos esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mucho menos esperan su segunda venida. No les interesa, les interesa rebuscarse, muchos de manera consciente, otros de manera inconsciente. Los que son estafadores de manera consciente, ellos no les interesa, se burlan de eso. Es más, se aprovechan para lucrar y estafar al montón de incautos. Pero los que de manera inconsciente, que puede haber algunos porque creen que están en lo correcto y que están en la fe, están sinceramente engañados, estos se desvían de esa esperanza y tienen esperanza en otras cosas, en ver cómo resuelvan sus problemas ya. El apóstol San Judas dirige estas recomendaciones, estos consejos a los oyentes, y entre esos oyentes dice: a algunos que dudan, los separa, dice: algunos que dudan, convencerlos. Mucha gente hoy en día necesita ser convencida, hermanos, y por eso es necesario reforzar nuestra fe, y por eso es necesario luchar para que los conceptos bíblicos que componen la fe del cristianismo no se pierdan ni se vengan abajo. ¿Por qué? Porque todavía hay personas que están tambaleando y que necesita que usted de manera aguerrida contienda por la fe. Y aún si es posible, contienda con ellos y los convenza. Los convenza, hermanos, de que la creencia en el Señor es correcta, de que es la verdadera. Y también menciona y dice a otros que también están dentro de la comunidad, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Estos tres grupos, ellos que están siguiendo el camino, están sobre la santísima fe, podrán edificar su vida y al final obtener el cumplimiento último de esperar al Señor. Pero a los otros que dudan, a los otros que hay que salvar arrebatándolos del fuego, y a los otros ya
tened misericordia de ellos, con temor. Es decir, tengan misericordia, apiádense de ellos, pero manténganse alejados, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Porque estos sí son los que tienen intenciones malignas de penetrar y dañar. Estimados amigos y amigas, refuerce la fe que está contenida en las escrituras, como trastocándola, no, aprendiéndola y reforzándola dentro de su mente y siendo agente de que ese refuerzo y ese fortalecimiento, mis estimados escuchas, se dé también en sus comunidades. Se dé también en sus comunidades. Al fin y al cabo, la expresión visible del reino de Dios ante muchas personas es la iglesia. Y si una iglesia anda dando tumbos doctrinales, la imagen que va a tener el que no es creyente y mira de afuera es que la iglesia del Señor es errática y va a generalizar. Oremos nuevamente. Señor y Padre Santo, en esta mañana te doy las gracias y te pido que tú bendigas este día y que nos permita, Señor, estar en paz contigo, en bendición. Y cuando hablo de bendición, es que nos ayudes a librar cada una de nuestras batallas y salir victoriosos en ti, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y también entendiendo que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, estimados amigos y hermanos. Saludos.